Bueno, y estamos con Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción y también ex candidato por Juntos por el Perú en las recientes elecciones que tuvimos el 26 de enero. Julio, muchas gracias por acompañarnos esta noche y entiendo que Nuevo Perú está en la búsqueda del partido propio, luego de, digamos, no pudieron ingresar pues por el tema de la valla electoral a este Parlamento, fueron en alianza con el partido de Yehude Simons, después de los tropiezos que tuvieron con Vladimir Cerrón, finalmente no sé si opinas igual que yo, que esto les pasó factura de alguna manera, pero están en búsqueda de conformar un partido propio. Bueno, primero, muchas gracias, Omar, por la invitación. Efectivamente, después del proceso electoral que supuso, ya lo hemos conversado un poco aquí mismo, digamos, supuso también la visibilidad de algunas personas relacionadas con el Movimiento Nuevo Perú o directamente con la alianza de Juntos por el Perú, personajes importantes que se han, digamos, han tomado una dimensión importante en la izquierda, ¿no? La idea es, por supuesto, avanzar hacia la inscripción del Movimiento Nuevo Perú sin que eso suponga una renuncia explícita o tácita a conformar alianzas, porque creemos, y yo particularmente creo, que la única forma de conseguir, digamos, organizar un bloque importante que pueda hacer realmente sostener los cambios que requiere el país desde una perspectiva progresista, pues requiere de las alianzas del frente más amplio que se pueda. Pero, sin embargo, las alianzas, las recientes alianzas que tuvo Nuevo Perú, claramente no le jugaron bien en las elecciones recientes, las del 26 de enero, ¿no? Primero, el intento de ir con Vladimir Cerrón, pese a todas las críticas que ya tenía Vladimir Cerrón, además de la sentencia que tenía en sí el propio Cerrón, y bueno, lo de Yehude, que ahora ha explotado todo el tema de Olmos y que en este momento está con una detención preliminar. Sí, pero yo creo, a ver, Omar, porque también lo discutimos en algún momento, yo creo que la situación, por ejemplo, del señor Yehude Simons, y no me voy a pronunciar respecto de su responsabilidad penal, porque eso le tocará en la investigación al Ministerio Público y en la decisión de esa responsabilidad o no al Poder Judicial. Claro, pero en términos políticos pero es donde vemos, exacto, digamos, la afectación. Yo creo que dio cuenta, o más bien, da cuenta hoy, ¿no es cierto?, con mucha más claridad, que el señor Simons estuvo siempre separado de Juntos por el Perú, es decir, que la alianza con Juntos por el Perú excluía expresamente la participación del señor Simons. Y pasó lo mismo, pese a que te digo que, digamos, mi incorporación a la lista parlamentaria de candidatos al Congreso fue después del incidente, digamos, con el partido Perú Libre, ¿no?, que pasaba lo mismo con el señor Cerrón. No es el partido de Cerrón, no es el partido de Yehude Simons. Se trató de hacer una alianza, digamos, lo más amplia posible, que era lo que te decía al inicio. Yo no sé, en verdad, ahora, si eso tuvo alguna repercusión respecto de no pasar la valla. ¿Te imaginas si hubiésemos sumado, si pudiésemos simplemente en una operación aritmética simple sumar el 4.8 del Nuevo Perú más el casi 4% de Perú Libre? No solamente se habría pasado la valla, sino que habría una bancada importante. Lo estoy diciendo de manera absolutamente especulativa. ¿Tú no crees, Julio, que de todas maneras la percepción en política es clave, sí, es lo fundamental, y por más que tú nos digas y la gente de Nuevo Perú nos diga, mira, vamos con Perú Libre, Vladimir Cerrón, no, tranquilo muchachos, él no está, mira, Yehude está teniendo sus problemas, tampoco está, no, en la percepción de la gente es el partido de Vladimir Cerrón, en la percepción de la gente es el partido de Yehude Simons. Es muy importante, Omar, que me hables de la percepción de la gente, porque lo que queremos dejar precisamente es, desde el Movimiento Nuevo Perú, la percepción en la gente de que hay una lucha constante contra la corrupción. De hecho, digamos, yo empecé el proceso electoral hacia el 2021 como invitado del Movimiento Nuevo Perú y lo termino como militante, porque creo, digamos, sinceramente, que hay una cantidad de personas dentro del Movimiento Nuevo Perú que empujan hacia esa lucha anticorrupción. De hecho, mañana tenemos un conversatorio importante en el que vamos a estar Sergio Tejada, yo y Gabriela Flores, hablando sobre algo que nos parece fundamental y que se ha tratado poco en el último tiempo, que tiene que ver con una perspectiva distinta de mirar la corrupción. Tú decías algo hace un rato.
la captura del Estado, es decir, la captura de los espacios de decisión de políticas públicas que están capturados por sujetos que han, ¿no?, además atravesado estas puertas giratorias que vienen generalmente de la actividad privada, pero no de cualquier actividad privada, sino de esa actividad privada a la que le interesa precisamente influir sobre esos sectores donde se deciden políticas públicas para favorecer intereses poderosos. Y peor aún, ya cuando vienen de organizaciones criminales vinculadas a actividades ilícitas, pero me parece, y coincido 100% con eso, con la lucha contra la corrupción, y que los partidos políticos se traten de alejar justamente de esas tentaciones que tienen mucho dinero y poder. Pero lo que hemos visto en la práctica con Nuevo Perú es que han preferido hacer alianzas con partidos que sus cabezas estaban o sentenciados por corrupción o investigados por un caso tremendo como es el caso Lavallato. Eso me parece importante. Y lo mismo se le criticaba, por ejemplo, a la gente de Solidaridad Nacional cuando decían que no, que Luis Castañeda Locio también se había alejado del partido, o José Luna, que se alejó y ya volvió. Sí. Sí, pero yo tengo que insistir sobre una cosa que me parece fundamental, ¿no es cierto? Primero, dejando, por supuesto, atrás lo que ya pasó. Es decir, otra vez nos pondríamos a especular si acaso esa alianza o esas alianzas o esos intentos de alianzas tuvieron impacto o no, o qué tipo de impacto tuvieron en el resultado electoral para el Movimiento Nuevo Perú. Lo que es importante, me parece, es que desde el primer momento, Omar, y esto sí te lo digo de manera absolutamente franca, ¿no?, nosotros tuvimos una posición en el Nuevo Perú, y sé que la tuvieron en el Nuevo Perú antes de que yo ingresara como invitado, de poner como requisito para esas alianzas el apartamiento absoluto del señor Simón y del señor Cerrón, por una cuestión absolutamente lógica. Tú lo decías, el primero tenía una sentencia condenatoria, ¿no es cierto?, por un delito de corrupción. Y no solo eso, sino que había tenido frases infelices respecto de posiciones que el Nuevo Perú asume como banderas, ¿no es cierto?, que son que tienen que ver con el derecho de las mujeres, el derecho sí, aparte todo eso. Fueron declaraciones bastante, digamos, infelices las del señor Cerrón. Y en el caso de Simón, ¿tú recuerdas qué pasó, ¿no es cierto?, las primeras expresiones del señor Simón al inicio de la campaña respecto a mi candidatura en particular, por ejemplo? Sí, tuvieron su enfrentamiento. Y después cómo ha venido ocurriendo, a pesar de que estaba claro que el señor Simón y el señor Cerrón, por supuesto el señor Cerrón no pasó nada, pero el señor Simón, a pesar de que estaba claro que no tenía que intervenir para nada en la marcha del proceso, ¿no? Ahora, Julio, tú, digamos, en este relanzamiento del Partido Nuevo Perú, que está bien, es válido, siempre hay nuevas opciones políticas en la cancha, pero ¿tú no crees que sea siempre un ancla que tire hacia abajo para la lideresa de Nuevo Perú, Verónica Mendoza, el hecho de haber sido parte en algún momento, no del gobierno, pero sí de la bancada del Partido Nacionalista, de haber sido muy cercana a la señora Nadine Heredia, el expresidente Ollanta, que ellos tienen sus investigaciones, pero yo me refiero a percepciones, y están investigados por el caso Lavallato, incluso tú ves como en redes la destrozan a Verónica Mendoza, con el tema de las agendas. Es decir, ¿no crees que esto a nivel político siga siendo un ancla para ella y para Nuevo Perú por ser la lideresa? Mira, es que yo creo que es básico analizar las cosas desde la perspectiva de los hechos. Es decir, Verónica Mendoza, en primer lugar, es probablemente una de las poquísimas, si no la única, lideresa con posibilidad de candidatear nuevamente en las elecciones del 2021, que no tiene ningún tema pendiente con Odebrecht. Y me reafirmo diciéndote que Verónica Mendoza nunca ha estado investigada, nunca ha estado en condición de investigada por el Ministerio Público en estos casos, como sí han estado investigados buena parte de los candidatos de las últimas elecciones generales, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver básicamente con que ella simplemente no tiene ninguna participación, ha sido llamada como testigo muchas veces para declarar en temas que le competían en su calidad de congresista, ¿no es cierto?, como fueron varios otros congresistas a declarar por lo mismo, pero además hay que recordar que Verónica Mendoza fue una de las primeras personas, si no la primera, en renunciar al partido expresamente, estando en el Congreso. Renunciar, recuerda tú cuando pasó lo de Javier Díaz Canseco. Sí. Yo era procurador, muchísimos
muchísimas personas también me reclaman ser procurador del gobierno, yo fui procurador del Estado, y en ese momento, porque además yo soy un hombre de principios... Pero durante el gobierno, ¿no? Puse también, claro, pero digamos, o sea, obviamente nombrado por el Claro. presidente y por el ministro de Justicia y el presidente del Consejo de Ministros, cosa que yo he criticado. Me parece que los procuradores, la Procuraduría, o por lo menos las procuradurías especializadas, las procuradurías relacionadas con el crimen organizado, deberían estar fuera del ámbito de autoridad. En todo caso te nombró el gobierno. Me nombró el gobierno, pero en ese momento quiero decir, igual que Verónica Mendoza, me pronuncié absolutamente en contra de lo que pasaba, de lo que hizo el gobierno con Javier ¿Y cómo ves, por ejemplo, la situación que está atravesando en este momento el expresidente Ollantumala con las nuevas declaraciones de quien suponemos pareciera que es el hermano del ministro Carlos Paredes, el gran amigo del expresidente José Paredes? De no haber sido por estas declaraciones del señor Paredes, hubiera sido, el caso hubiera tenido complejidades que hoy no tiene. Es decir, recuerda tú que hubo una renuencia de los directivos o las personas de Odebrecht, los funcionarios de Odebrecht, ¿no es cierto?, a reconocer pago de sobornos a funcionarios públicos. Después de la concesión. En el marco de la concesión, hoy se sabe que hubo sí un direccionamiento, o por lo menos hay un indicio razonable que maneja el Ministerio Público en el sentido de que hubo un direccionamiento, y en ese direccionamiento participó evidentemente la señora, o por lo menos según la tesis del Ministerio Público, la señora Nadine Heredia, ¿no? Entonces, esa sola participación... La señora Nadine Heredia, por supuesto, respondía al presidente de la República, y hay una serie de funcionarios ahí que también trabajaron con ellos. Esa participación de funcionarios públicos le permite al Ministerio Público sostener o sustentar delitos contra la administración pública, delitos de corrupción. Y creo que eso le genera una facilidad para que esta investigación corra fluidamente, ¿no? Bueno, sí, tremendo y sumamente complejo. Muchas gracias, Julio, por estar hoy con nosotros en Quién Tiene la Razón, pero antes de despedirnos tenemos que leer la pregunta del público que está vinculada al tema del coronavirus. Tremendo lo que tenemos en la pantalla sobre si estamos preparados o no para enfrentar el coronavirus. Si es que esto llegase al Perú, la gente no tiene fe en este país. 88, ¿no? 88.4, 89. Estoy que me quedo ciego. 88.4 dice que no. Casi 9 de cada 10 personas que han participado dicen que no. Solamente unos optimistas. Ahí están. 11.6% son los optimistas que dicen que sí, que claro, que estamos preparados, que venga ese coronavirus. Si podemos con el dengue, que no vamos a poder con ese coronavirus. Nos vamos, nos despedimos de Quién Tiene la Razón. Ya nos vemos mañana.